Derivada, definición, derivada por límites. La derivada de la función f de x es el valor del límite si existe de un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero, denotándose como f' de x. Esto parece que es muy raro, pero realmente lo que estamos haciendo simplemente es calcular el límite a f de x más h menos f de x partido por h. ¿Qué quiere decir esto de f de x más h? Pues quiere decir que en la función donde pone x vamos a poner x más h. Es decir, si en una función aparece 3x, pues pondremos 3 por x más h, es decir, equivaldría a 3x más 3h. Si pone x cuadrado, pues será x más h al cuadrado, con el correspondiente desarrollo de la identidad notable. Como vamos a ver con varios ejemplos, no es nada de complicado. Bien, vamos a calcular la derivada de f de x igual a 3x cuadrado, y para ello vamos a usar la definición de derivada que hemos comentado antes, utilizando límites. Como sabemos, la definición de derivada es f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido todo por h. En nuestro caso concreto, lo que vamos a tener es que al ser la función 3x cuadrado, donde pone f de x más h, tendremos que poner 3 por x más h y elevar esta parte al cuadrado. Menos f de x, es decir, menos 3x cuadrado, partido por h. Y hacemos esta resta. Claro, que cuando nosotros tenemos que hacer 3 por x más h al cuadrado, ahí tenemos que desarrollar una identidad notable, que es x más h al cuadrado. Es decir, x cuadrado más h cuadrado más 2x. A su vez está multiplicado por 3, tenemos que operar algebraicamente. Es decir, 3 por x cuadrado, 3x cuadrado, más 3h cuadrado, más 6xh. Menos la función original, es decir, menos 3x cuadrado. Cuando nosotros simplificamos, ¿vale?, el 3x cuadrado y el 3x cuadrado desaparece y a nosotros nos queda 3h cuadrado más 6xh partido por h. Al hacer esto, si nosotros sacamos factor común de h en el numerador, nos quedaría h por 3h más 6x y todo ello partido por h. Esto implica que vamos a tener una simplificación, es decir, h de numerador y h de denominador van a desaparecer, con lo que aquí el límite va a quedar resumido al límite cuando h tiende a 0 de 3h más 6x. Es decir, el límite va a quedar reducido si h tiende a 0 a 6x. Como conoceréis, la derivada de la función potencial, en el caso de 3x cuadrado es 6x, y efectivamente por límites lo hemos corroborado, es decir, lo hemos demostrado. No obstante, vamos a ver algún ejemplo más para aclararlo. A continuación vamos a resolver el ejemplo de f de x igual a x cuadrado en el punto x igual a 3. Al resolverlo en el punto x igual a 3, vamos a ir ya introduciendo la definición de derivada como el valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto. Pero bueno, eso viene después. Bien, utilizando la misma definición de derivada, f de x más h menos f de x partido por h, nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de x más h elevado al cuadrado menos x cuadrado y partido por h. Tendremos que desarrollar la identidad notable x más h al cuadrado, y esa identidad notable, como bien sabéis, es x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado y partido por h. X cuadrado y x cuadrado desaparece, con lo que nos queda 2xh más h cuadrado partido por h. Límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Claro, diréis, ¿de dónde apareció usted 2x más h? Pues nada, que hemos sacado factor común en el numerador. Sería 2x más h por h, partido por h, h y h, de numerador y denominador desaparece y nos queda 2x más h. Aquí pone cuando x tiende a 0, un error tipográfico es cuando h tiende a 0, la derivada
sería f' de x igual a 2x, de 2x más h. Como es en el punto de mar, x igual a 3, 2 por 3, 6. ¿Vale? Bien, la definición de derivada nos dice que la derivada de una función en un punto de sí, cuando sustituimos el valor del punto, es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Es el punto donde se tocan la recta tangente y la derivada. El punto, por tanto, de la función pertenece también a la recta tangente, ¿eh? Esto que no se nos olvide. Vamos a ver un ejemplo. Para la función 5x menos x cuadrado, vamos a calcular la recta tangente en el punto 1, 4. Para ello, en vez de poner f de x más h menos f de x partido por h en el límite, vamos a poner ya f de a más h. Como el punto es el 1, pues vamos a poner f de 1 más h. Menos 4 y partido por h. ¿Vale? ¿Por qué pongo menos 4? Porque el valor de la función en el punto 1 pasa por el punto 1, 4. Por eso pongo ya el valor de 4. Bien, cuando nosotros hacemos el límite, al ser la función 5x menos x cuadrado, vamos a tener que poner, pues, en primer lugar, 5 por 1 más h, ¿vale? Porque es en el punto 1, 5 por 1 más h, menos 1 más h al cuadrado, menos 4, y todo partido por h, ¿vale? Recuerdo que el 4 es el f de x, el f de 1. Operando algebraicamente nos queda 5 por 1, 5, 5 por h, 5h, y la identidad notable nos quedaría 1 más 2h más h cuadrado y menos 4. Lo he olvidado, lo pongo en un momentito. Y todo partido por h. Una vez que ponga el 4, continuamos. Y lo que tenemos que hacer básicamente es operar algebraicamente. Es decir, reducir, simplificar, operar, en definitiva. 5 menos 1 menos 4 desaparece. Lo he tachado. 5h menos 2h quedarían 3h menos h al cuadrado, que es lo que tenéis ya en el siguiente límite. Como veis, el límite no ha quedado. Límite cuando h tiende a 0 de 3h menos h cuadrado partido por h. Sacando factor común de h, nos quedaría h por 3 menos h partido por h. H del numerador y del denominador desaparecen. Y nos queda que f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de 3 menos h. En definitiva, f' de x en el punto 1, f' de a es 3. Este es el valor de la pendiente de la recta tangente. Como la ecuación de la recta tangente, o de cualquier recta, la podemos definir en su forma afín igual a mx más b, donde m es la pendiente, que ya la tenemos, es 3, más b es la ordenada. Como vamos a ver, vamos a calcularla despejando. Es decir, vamos a poner p igual a i menos mx. I es el valor de i del punto, es decir, el punto era el 1, 4, pues es 4, menos 3 por el valor de x, menos 3 por 1. Con lo que la ordenada, el valor de b nos queda 4 menos 3 por 1 igual a 1. Así, la ecuación de la recta tangente, que era igual a mx más b, nos quedaría como 3x más 1. Y poco más. Con esto ya tenemos el ejercicio resuelto. Simplemente debéis recordar que el punto 1, 4 pertenece tanto a la función como a la recta tangente. Y este nos va a servir bien para hacer los cálculos numéricos al principio o al final. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial.